la sesión. Perdón. Y entonces, hoy hacemos esta sesión del curso con Hélène Guetta, que es miembro del UMR del CNRS LIST Dinámicas Rurales en la Universidad de Toulouse y que va a presentarnos un ejemplo de acaparamiento de agua en el estado de Karnataka, en India. Y después vamos a ver con Ramesh Sharma, que es coordinador nacional de Ekta Parishad, que es una asociación, un movimiento de campesinos Sinchara en India, que vamos a presentar lo que es Ekta Parishad. Lo que vamos a hacer es primero una presentación, ver la presentación de Hélène, y después vamos a tener un tiempo de intercambio con ella durante 20-30 minutos. Entonces, si tienen preguntas, las pueden guardar para el tiempo del intercambio o pueden escribirlas en el chat. Y después vamos a hacer el mismo con Ramesh Sharma en un segundo tiempo y encerraremos la sesión en 2 horas más o menos. Entonces, ahorita voy a dejar la palabra para Hélène. Muchas gracias de estar con nosotros y voy a dejarla compartir su pantalla también para su presentación. Gracias. Bonjour à tout le monde. C'est bon pour le partage d'écran, vous le voyez? Florian? Hola a todos, ¿ven bien mi pantalla? Ah, bah, j'entends plus rien. Comment ça se fait? Oh. Ya no escucho nada. C'est bon. Bien. Bon. Donc, alors attendez, je le mets. Entonces, lo pongo al principio. Merci beaucoup à Acter de m'avoir invité. Muchísimas gracias a Acter por haberme invitado por segunda vez a participar. Estoy encantadísima. Este ejercicio es muy estimulante. Estoy feliz de compartir con Ramesh. Efectivamente, soy profesora de sociología en el Ministerio de Agricultura en Francia y miembro de un centro de investigación. El programa que os voy a presentar es un proyecto financiado por una AER en Francia y en el cual estuve implicada cuando estaba trabajando al Instituto Francés de Pondichéry, que se sitúa en el sur de la India y que es miembro de este proyecto de investigación sobre la gestión del agua y el futuro de la agricultura de riego en la India. Florian, hay interpretación simultánea, ¿verdad? Puedo hablar naturalmente, ¿verdad? Sí. Entonces, les voy a hablar de una situación peculiar que podemos cualificar de acaparamiento del agua en el contexto de una agricultura de riego que se ha desarrollado mucho en la India a partir de la Revolución Verde en los años 60 y más aún a partir de los años 90 y lo que se llamó la Revolución de los Pozos. Os voy a hablar de la desaparición de las aguas de superficies en toda la zona del Deccan de la India, que es la zona central del país, y os voy a presentar este caso de estudio en el Karnataka, que es un caso ejemplar de una situación que encontramos de manera general en toda India. El ANR-Acha tiene como ambición entender el futuro de la agricultura de regadío en el contexto del sur de la India, en el Karnataka, y he trabajado más específicamente en 2 pueblos. El trabajo que os presento está ligado a un trabajo de investigación que realicé junto con estudiantes franceses e indios. Las preguntas científicas que fueron hechas estaban ligadas a la interacción con la sociedad local, como los trabajos de los investigadores, especialmente en las ciencias duras, los trabajos de hidrología,
los trabajos de los colegas investigadores que estudian con mucha precisión la evolución de la napa freática, cómo estos datos científicos podían ser transmitidos a las poblaciones locales para que entiendan el sentido del levantamiento de datos que se estaban haciendo. También teníamos la preocupación, en el caso de una sociedad extremadamente segmentada como la sociedad rural india, de entender las consecuencias que cualificamos de socioecológicas de la desaparición del agua de superficie. Y luego, dentro del contexto de una sociedad, por lo tanto, muy desigual, muy segmentada, hay una multiplicación de relaciones de poder, de relaciones sociales entre castas, géneros, entre poblaciones de castas y poblaciones tribales. Y teníamos que estudiar cómo imaginar una participación de la población local para que piensen junto con nosotros a lo que está en juego en la situación en la que estamos. Debo decir que los datos ya tienen 2 años, pero son datos, por lo tanto, bastante recientes. En los pueblos en los que trabajamos es el estado de Karnataka y en el sur del estado de Karnataka, en la frontera con Tamil Nadu. Por lo tanto, voy a organizar mi charla en 3 partes. Primero, os voy a explicar por qué estas aguas de superficie han desaparecido a partir de algunos datos científicos. La segunda parte, os voy a explicar la realidad de esta tragedia silenciosa. Y la tercera parte la dedicaré a ver las herramientas de participación que hemos puesto en marcha para escuchar como mínimo a las poblaciones locales que son invisibles en estos temas, tales como las mujeres y las castas bajas y las poblaciones tribales. Esta primera parte se centra en las razones de la desaparición de las aguas superficiales. Aquí puse una escena típica de un pueblo de la India y veis ahí los hombres de la casa superior. En este caso son los Lingayat y estos hombres son los que están consultados en prioridad cuando los investigadores trabajan en estos temas, porque se considera que son estos hombres los que deciden del futuro y de la gestión del agua. En este esquema vemos que el agua de superficie está desapareciendo porque hubo un exceso de utilización del agua de superficie. Desde los años 90 hubo una multiplicación descontrolada de la creación de pozos artesianos que vienen a bombear el agua de la napa freática, porque la India decidió acompañar su desarrollo agrícola ya no por la utilización del agua de superficie. Bueno, la utilización del agua de superficie sigue, pero han desarrollado mucho y han creado muchísimos pozos. Entonces, como la napa freática ya no puede alimentar los ríos se convierten en ríos efímeros, como en un contexto de clima mediterráneo. Hay agua en estos ríos solo cuando llueve durante la monzón. En este mapa vemos que hemos trabajado en varios pueblos. En la zona roja vemos zonas donde el agua de superficie, el nivel de las napas freáticas es más bajo, y es en estas zonas que se cavaron los primeros pozos. Y en la zona azul estamos más cerca de la selva, estamos en los Ghat, y ahí el desarrollo de las lluvias, el desarrollo de pozos se hizo de manera más tardía. En estos pueblos todavía hay agua de superficie. Por lo tanto, es diferente dependiendo de la zona, según cuánto tiempo hace que están sacando agua mediante pozos. Podemos decir entonces que desde la Revolución Verde de los años 60 la relación al agua se modificó sustancialmente, y quiero indicar 3 elementos fundamentales. Pasamos de alguna manera de una agricultura ecológica, aunque claro, este término
no hay que sobreestimar la agricultura antes de la Revolución Verde, pero por lo menos la agricultura tradicional era mucho más compatible con el mantenimiento del agua. Pero el gobierno central hizo un programa nacional de irrigación con subvenciones del Estado para hacer que la electricidad sea gratuita y eso ayudó a bombear agua. Luego pasamos de una situación de gestión hidráulica por las comunidades locales a una situación en la que son los ingenieros en hidrología que tomaron de alguna manera el poder y que pasaron a decidir, a tomar la decisión, y con lo cual las comunidades locales perdieron autonomía. La gestión colectiva del agua tenía desigualdades, había relaciones de poder, pero en los años 90 la gestión pasó a ser una gestión individual. Y son los que tienen medios, dinero, que hacen tantos pozos cuanto quieran. Esta situación es una situación de injusticia ecológica que tiene consecuencia y también la podemos entender a nivel sociológico, a nivel de los distintos relatos que emergen. Esta situación niega completamente el sistema de agricultura de secano, con un sistema pluvial súper complejo y que es uno de los sistemas más favorables para conservar la biodiversidad cultivada. Y es muy preocupante hoy en día porque los elementos nutricionales de los millet era muy favorable. La otra situación es que pasamos con este sistema de gestión individual del agua subterránea, pasamos a ahora hay un tabú para hablar de los sistemas de castas en la India y por lo tanto hay una deslegitimización de la capacidad de las castas bajas a organizar y las poblaciones de castas más bajas ya no pueden intervenir. Pasamos de un sistema donde había un sistema GK de fuertes desigualdades sociales. Era un sistema de casi servidumbre para las poblaciones endeudadas que debía trabajar de manera casi gratuita para las altas castas. Y la tercera desigualdad era la desigualdad de género, porque a nivel de la gestión del agua consideran que las mujeres no saben nada de la gestión del agua y que no tienen voz en eso, lo que es totalmente falso y lo voy a demostrar. En conclusión, constatamos que no hay real visibilidad no hay debate público a nivel de la gestión del agua y a nivel tampoco se habla de la desaparición del agua. Hay una fuerte desigualdad de acceso al agua por la desigualdad de género y de casta. La segunda parte de mi intervención será para mostrarles en imágenes algunos elementos de esta situación. Aquí podéis ver un hombre, es una imagen del pasado, y veis ahí un hombre que iba a buscar agua al río o al pozo. La estructura social en la zona, ¿cómo está? Las castas dominantes se llaman los Lingayats, son los que poseen las tierras fértiles del valle y tuvieron acceso desde el principio a las aguas subterráneas y acumularon capital. El segundo elemento es que las castas bajas también tuvieron acceso a la tierra, pero a tierras degradadas o a tierras alejadas del agua. Y poblaciones tribales que no tienen tierra, que son sin tierra y que dependen de los demás para acceder al agua. Globalmente, con la reforma agraria, las castas bajas pudieron acceder en parte a tierras, pero tierras de segunda categoría, tierras pobres y de difícil cultivo porque están alejadas de los ríos
y la desigualdad de la repartición de las tierras y de los recursos hídricos. Hubo una forma de privatización del recurso hídrico y una mercantilización del agua, con una visión totalmente utilitaria del agua. A nivel de la división del trabajo por género, las mujeres de bajas castas, que son obreras agrícolas, viven en familias o sin tierra o con tierras pequeñas y de segunda categoría. Ellas aprecian los efectos de la Revolución Verde en el sentido en que el tiempo de trabajo pudo aumentar para ellas. Un punto importante es que las mujeres a menudo tienen como papel cuidar del ganado y el acceso al agua es esencial para ellas porque las vacas tienen que beber y cuando el agua de superficie disminuye, estas mujeres ya no pueden mantener su ganado. Es un drama obvio y dependen de los que poseen los pozos para poder dar agua para que su ganado, sus vacas puedan beber. Y la leche es una fuente de un recurso es principal para estas mujeres. Ellas tienen a cargo el trabajo doméstico y tienen como otra función cocinar, gestionar la cocina, cocinar para los obreros agrícolas. Pueden ser cocinar para 20 o 30 personas que trabajan todos los días. Estas mujeres no han socializado la gestión de la cocina porque las mujeres están siempre preocupadas con respecto al hecho de que sus hijas se casen con campesinos y porque no quieren que vivan la misma vida que ellas. Entonces voy a mostrar algunas imágenes para mostrar lo que significa el agua de superficie. Voy a intentar acelerar. Antaño, cuando el agua Cuando el estaba agua estaba en los tanques, en las allí esos represas, desarrollos hay en una los relación riachuelos, de ritual había una también con el relación agua, porque ritual muchos al de los agua. templos están al El borde del agua lago. El toda agua esta, tiene tenía muchísimas muchas dimensiones y la dimensiones la relación de la relación gente al con ella agua. también. Y Hoy esta esta relación relación es al de agua es carácter económico. exclusivamente Hay una económica mercantilización de este recurso. y se considera Solamente se ve el únicamente agua como un como un insumo de recurso la producción técnico y agrícola. Se económico. habla solamente a nivel técnico. ¿Cuáles son los impactos de ¿Cuál es esa el impacto situación de en la esta situación en población? las Primero que poblaciones? La todo, población es notablemente la las población poblaciones tribal, tribales. a Como medida desaparece el que agua de desaparece el superficie, ya agua, no ya no tienen tienen acceso entonces a la acceso a diversidad esta de y no alimentación pueden salvaje, tanto alimentar animal ni sus plantas ni sus animales, em, y las como castas las bajas plantas en particular, que hay en las el bajas río castas no tienen acceso para su o a ganado, proximidad. Ya no no pueden pueden bañarse lavarse en los allí, y ahí ríos y hay también otro un problema problema ecológico y ecológico sensible porque porque los estos sistemas húmedos sistemas están desapareciendo. interrelacionados desaparecen. Para la Respecto a la tercera tercera parte, parte, tratamos de hemos intentado movilizar a las movilizar mujeres a las mujeres para poder para tener su recoger su punto de punto de vista vista y saber lo que y ellas saber lo que piensan sobre la opinaban de esta situación situación y y cómo cómo podían podían implicarse más en esa administración de participar a aguas la gestión de las aguas subterráneas, subterráneas. Y cómo la pregunta reflexionar alrededor del es agua como un bien cómo común, hacer que la y hay que ver gestión las del agua mujeres, el sea trabajo y el de papel que juegan nuevo. en esto. Las mujeres en Gaia cuando Perdón, tienen, solo prefiero hay dos decir, personas que traducen en español, entonces hay que una solo puede traducir. Gracias. en términos de metodología, tuvimos ganas de trabajar con las mujeres de varias generaciones. Hicimos talleres con jóvenes y con gente mayor, de manera que pudieran intercambiar. Hicimos
También reuniones con mujeres de distintas castas. Perdí el sonido de Ellen. Está congelado. Bueno, ya. Allí entonces nos adaptamos a su organización, al tiempo que ellas tenían disponibles, y con los jóvenes también hicimos talleres participativos. La idea era que estos jóvenes pudieran implicarse y saber cómo había sido en la vida anteriormente, porque los arroyos ya desde hace unos 15 años no existen. Era bueno que tuvieran una memoria, un testimonio de cómo habían sido las cosas antes. Había que recoger estos testimonios para tener un reconocimiento justo ante la justicia. Trabajamos con métodos de educación popular. Para ello hicimos un taller con fotos. Las mujeres debían reaccionar respecto a estas imágenes y les pedimos que hicieran un árbol donde se expresaran los problemas, cuál era su origen, la descripción de la situación y eventuales propuestas para que las cosas cambiaran. Bueno, este es el resultado. Aquí tenemos árboles problemáticos. No voy allí a señalar todos los elementos, pero sí enfatizar a que las mujeres tienen una visión holística. Mostraron las relaciones de las causas y consecuencias de las situaciones y pudieron establecer relaciones entre estos problemas. Emergieron preguntas y cuestiones que hasta el momento habían sido invisibles, como por ejemplo el matrimonio. Nos explicaron que las jóvenes actualmente se preguntan sobre el hecho de casarse con campesinos, con trabajadores del campo. No, hay un interrogante respecto a su futuro y al futuro de toda esta población. Y con el acceso difícil al agua, se preguntan qué va a pasar con la agricultura. El problema también del celibato de los hombres emergió. Debo decir que al comienzo mis colegas hidrólogos preguntaban, ¿y qué tiene que ver el celibato con todo esto? Pero cuando ustedes ven aquí las discusiones que se llevaron, este es un problema que está allí presente y que tiene un impacto ecológico también. Respecto a los niños y adolescentes, trabajamos en diferentes talleres, en diferentes barrios. Aquí tenemos talleres entre niños y niñas, los hicimos mixtos y con las bajas castas. Por ejemplo, aquí están los intocables, y fuimos también a las escuelas públicas. El trabajo de los niños se hizo a través de dibujos, presentaron el antes y el después, el pasado y el presente, y se hizo un intercambio con las otras generaciones, sus abuelos y sus padres, sus relaciones con las flores, con los peces y con lo que existía en la naturaleza y que hoy no existen. Como resultados, ¿qué tenemos? Allí hay unas normas sociales que hacen que las mujeres no participen mucho en los debates, pero logramos mostrar que las mujeres tienen un conocimiento sobre el agotamiento de estas aguas freáticas y cuáles serían entonces las consecuencias una vez que desaparezcan. Mostraron también que tienen también su palabra, que ellas tienen su voz y quieren participar porque ellas tienen que ver con estos pozos debido a que han invertido sus joyas, se han endeudado con sus maridos y que ellas entonces también son un actor importante en esta cuestión del agua y de los pozos. Ellas hacen relaciones entre los diferentes elementos, entre la utilización del agua, que sea a nivel doméstico,
y lo que tiene que ver con la utilización del agua económicamente. Hay análisis feministas que tienen que ver con economía y reproducción de manera holística y están conscientes de esto. Ellas tienen su punto de vista acerca de cómo puede ser el reparto común del agua porque pertenece a todos y lo que pudimos también hacer es mostrar a los hombres en sus grupos de discusión los árboles problemáticos que las mujeres habían realizado y los hombres confirmaron el punto de vista de las mujeres y sus propósitos, sus propuestas, no los descalificaron, al contrario, los apoyaron. Y respecto al problema del celibato, pudieron expresar sus preocupaciones sobre esto porque ellos están implicados en primera plana. Este ejercicio desde el punto de vista intergeneracional permitió que a los niños se les explicara cuáles son las consecuencias ecológicas y económicas de la desaparición del agua de superficie. Como conclusión, los ejercicios que hicimos, el objetivo era demostrar que la diversidad social en el seno de estas comunidades se pueda escuchar, que las voces de todos se escuchen y que los puntos de vista de cada uno de ellos es importante desde el punto de vista del medio ambiente. Hay que ver también cómo se puede calificar esta forma en que las poblaciones se ven afectadas cuando falta el agua y reflexionar acerca del concepto de dignidad para que ya haya una justicia del medio ambiente y implicar mucho más a estas poblaciones de que tienen que decir. Bueno, no sé respecto al tiempo cómo estuve, no tengo reloj. Sí, está bien, estamos en tiempo. Si se han acabado. Sí. Entonces, sí, muchas gracias, Helen, para su presentación. Y vamos a tener una primera ronda de preguntas. Si quieren, pueden levantar la mano en la parte del chat de los participantes, si tienen preguntas. O si no pueden decirlas, pueden escribirlas en el chat. Y entonces muchas gracias por su presentación sobre esta temática sobre el agua y no sé si tal vez Ramesh, usted tiene, quiere compartir cosas con su experiencia viendo la presentación de Helen. Okay. No sé si tal vez Ramesh no me escucha bien, pero no sé si hay estudiantes que quieren que quieren hacer preguntas para Helen sobre este asunto. Algunos participantes del curso que tienen una experiencia también en su propio caso sobre acceso a un recurso natural y desigualdad del acceso a un recurso natural que quieren que pueden comparar con esta situación y que quieren hacer preguntas para Helen. Ok. Yo tenía una pregunta sobre esto. Es cómo usted lo explicó que las mujeres como tienen, no tienen el espacio para la participación política para gerenciar los recursos de agua, que hay como herramienta que para incluir más en las decisiones las mujeres de lo que usted puso ver en este territorio.
Alors, je dois préciser que Debo decir que en los territorios donde estuvimos trabajando no existían asociaciones o colectivos feministas para apoyarnos. No encontramos estos colectivos ni organizaciones como podían existir en otras partes. Y para trabajar entonces este objetivo de participación y escuchar sus voces, vimos que las ciencias sociales son muy importantes también, tener en cuenta el punto de vista de ciencias sociales en el problema del agua, y que los hombres que son propietarios de la tierra es muy importante movilizarlos porque las decisiones están en manos de ellos. Si bien se hicieron invitaciones para ellos en estas primeras reuniones y se implicaran, el resultado fue que los hombres de las casas estaban allí presentes, y en el momento que llegaban de otras castas que no tienen mucha relación, había mucho silencio, porque son los hombres que son propietarios y que tienen castas que tienen poder, las que tenían también la voz. No puedo decir que nosotros llegamos con herramientas y con soluciones acerca de cómo hacer que las mujeres se impliquen y participen. Estaba también de por medio el problema del COVID y no pudimos regresar a esta zona desde el mes de marzo de 2020. Este trabajo que pudimos llevar a cabo y que las mujeres fueran tenidas en cuenta, que se dieran, que fueran conscientes que ellas son muy importantes y que tienen una voz y que tienen también un rol en las decisiones que se puedan tomar. Pero estoy hablando de una acción nuestra modesta, pero significativa de todas maneras. Comenzamos dando confianza para que las mujeres pudieran expresarse y ver cómo es que están viviendo este problema del agua. Lo que hicimos desde mi punto de vista es pequeño, es muy modesto, pero con resultados positivos. Y cuando usamos el resultado del trabajo que hicimos con las mujeres para discusiones con los hombres, vimos que ellos no cuestionaban el análisis de las mujeres. Ellos no lo menospreciaron, sino al contrario. Era una manera de liberar a su vez la palabra sobre temas que hasta el momento no habían podido expresar. Ok, muchas gracias. Después tenemos una pregunta de Irene Mamani que quiere saber, que diga que es muy interesante y que quiere saber si pueden acceder a un estudio en versión en texto de sus estudios, que tienen una publicación que está de estos estudios que pueden acceder. Le PowerPoint que j'ai El PowerPoint que acabo de presentar no ha sido por el momento objeto de publicación. Se prevé o se tiene previsto que en un futuro se pueda realizar,
Habrá una publicación sobre el problema, pero no específicamente sobre este trabajo. Tengo estudiantes que, por ejemplo, hay una que se preocupa por el problema de cómo pensar el problema del agua y su distribución común, y la otra quiere documentar cómo está desapareciendo el agua de superficie. Y cómo esto pues se puede reflexionar con respecto a la desaparición de los arroyos y la agricultura con respecto a la desaparición de las aguas, porque esto hace entonces que el territorio pueda expandirse. Esperamos que en un futuro se pueda hacer. Gracias. Puisque je pense que parmi les personnes qui écoutent, doit y avoir Quizá entre el público y las personas que me están escuchando, quizá haya brasileros. He trabajado un poco allí en ese país. En el nordeste de París también tenemos problemas con el manejo del agua. Y sería interesante hacer estudios comparativos. Allí también hay centros que se preocupan que están preocupados por la gestión del agua, y se pueden realizar articulaciones y establecer paralelos. Estoy en relación con un grupo de mujeres del nordeste que trabajan en feminismo y ecología, y quizá allí entonces habría trabajo conjunto a realizar. Gracias. Javier Mesa, usted usted escribió un mensaje en el chat, tal vez quieren decirlo de viva voz directamente, su pregunta. Sí, buenos días. Muchas gracias por la excelente participación. Me parece un enfoque bastante innovador. Yo creo que el agua es un problema que está en todo el mundo y hay que verlo de esa forma, ¿verdad? De forma integral para poder sacar el máximo provecho y de alguna forma eficientar su uso, ¿verdad? La pregunta que tenía, creo que, no sé, en las primeras diapositivas, mostró un mapa y quería hacer la pregunta específicamente qué tecnología de sensores remotos o qué datos, de qué fuente los tomaron para ver si eso se puede replicar acá en Honduras. Muchas gracias. Ouh là là, là, je vais être en peine pour vous répondre. Bueno, tendré dificultad para responderle a esta pregunta porque yo no estoy directamente implicada, fueron mis colegas hidrólogos que desde hace varios años llevan un trabajo muy estrecho con los campesinos, y allí hay acuerdos establecidos para establecer estos aparatos de medición del agua. Y sobre este plano completamente técnico, lamento mucho no poderle dar mayor información. Sé que colocaron aparatos aquí en el bosque, en zonas donde ha habido sequías y otras donde hay mucha lluvia. Hay colaboradores que van cada semana y que hacen la medición del agua, y los investigadores que también se desplazan sobre el terreno para poder multiplicar todos estos datos, verificar. Mis colegas, creo que ellos sí tienen publicaciones sobre la zona. Hace unos 10 años que están trabajando en ello y yo me impliqué recientemente. Pero si usted entra al sitio de NRHA,
ANRH, vaya a este sitio web y allí hay acceso a todas las publicaciones. Ok, gracias. Gracias, Javier. Gracias, Helen. Rosalba Solís, usted tenía un mensaje para compartir con Helen. Hola, sí, es más que todo un comentario, no exactamente una pregunta. Esto es algo que no lo he visto en realidad en Perú, que es mi país, en contexto de bosque, pero tal vez sí en zonas costeras que también hacen agricultura y en zonas andinas. Y bueno, lo que ha pasado acá es que tenemos una reforma agraria desde hace 50 años donde hubo una redistribución de la tierra, pero últimamente ha habido mucho incentivo a la agroexportación. Entonces, esa reforma que en su momento fue bastante exitosa en términos de distribución, se ha prácticamente revertido en algunos casos, ¿no? O sea, hay terrenos que antes no existieron de más de 200.000 hectáreas, que antes era impensable. Entonces, existe mucho ese problema del agua. Las empresas grandes tienen pozos muy profundos. Obviamente, quien tiene más dinero puede cavar más profundo y dejan sin agua a las poblaciones que tienen sus pequeñas parcelas alrededor de ellas. Y lo que está pasando también es que es esa presión de que la gente ya no tiene agua, no puede sembrar, no puede tener los animales y finalmente termina vendiendo lo que recibió vía la reforma agraria y pasa a trabajar como jornaleros, como personas que trabajan en la agroexportadora por obviamente un sueldo que es bastante eh, bajo, y eso es un ciclo que se va repitiendo, ¿no? Entonces, eso es un problema bastante fuerte. En realidad no he visto organizaciones que vean eso. Actualmente existen, digamos que juntas de regantes, que es, las personas de un valle están juntos para ver el tema del agua, pero no he logrado ver, por lo menos desde lo que he visto hasta ahora, digamos que ya una politización mucho más fuerte para poder enfrentar esos problemas. Gracias. Gracias, Rosalba. Merci pour votre témoignage. Gracias por su intervención. Con respecto a esta cuestión de la venta del campo, de la tierra, porque falta agua, hay, estoy escuchando a la señora con mucho eco. Ok. Hay problemas de sonido para traducir la respuesta de Helen. Ok. Alexandra, tal vez puedes nos ayudar porque hay un pequeño problema sobre la traducción. Estoy intentando ver quién tiene los micrófonos abiertos. Veo que el de Katy también estaba abierto. Pienso que hay que apagar el de Katy. Sí, quien quiera que no esté hablando, por favor, cuando no tomen la palabra, cierren el micrófono para evitar los ecos. Muchas gracias. Gracias. Y disculpe, Helen, por Helen pudiera repetir, con gusto hacemos la traducción de la respuesta. Hélène, est-ce que vous pouvez répéter la dernière partie de votre intervention pour reprendre la traduction, s'il vous plaît? Decía, gracias por el testimonio que ha dado. En esta zona no vemos en India venta de la tierra por este fenómeno. Los propietarios de tierra están todavía muy vinculados a esta propiedad. Hay relaciones muy profundas. Yo no insistí en la exposición, pero tenemos dos problemas. No solamente que desaparece el agua de superficie, sino también las lluvias.
la capa freática también se agota. Y hay en este momento un retorno a la agricultura por pozo, por extracción de agua de pozo. Y el propietario por el momento no se ha visto abocado a vender en las regiones de Pondicherry. El mercado de la tierra es más dinámico porque las castas dominantes poco a poco se han ido y han abandonado la agricultura y se han orientado hacia formas económicas más urbanas, y son las castas bajas las que vemos que en ocasiones logran hacerse a la propiedad. La situación en India respecto a la tierra y a la tenencia de la tierra es compleja y está cambiando. En ciertas zonas, en otras zonas sí se permanece a la manera tradicional. Gracias, Elena. Perdón. No sé si hay otras reacciones a esta presentación de las partes de los estudiantes o tal vez también de las personas que se conectaron, que asisten solo a algunas de las presentaciones del curso, que quieren reaccionar antes que pasemos para la próxima presentación. Que si quieren hacer un comentario, saben que pueden levantar la mano. También quiero decir otra vez para algunos que no lograron hacerlo, que pueden elegir su canal de preferencia abajo a la derecha. Y hay un globo donde está escrito interpretación y pueden elegir inglés, francés o español dependiendo del idioma que quieren oír para entender las presentaciones. Javier, usted tiene la pulgada levantada. ¿Es para compartir una cosa o para confirmar? No, solo confirmando, gracias. Gracias, Javier. Entonces, muchas gracias, Helen. No sé si quiere añadir una cosa final o pasamos por la presentación siguiente. No, no, Muchas gracias. Yo voy a escuchar con mucho interés la intervención de mi colega y agradezco mucho la escucha que me han dado. Muchas gracias. Entonces, Ramesh, si quieren activar su micrófono y yo voy a compartir su presentación y me diga cuando quiere pasar las diapositivas. Ramesh está con nosotros. No, disculpe, no es la buena pantalla. Si las personas que traducen en inglés pueden decirlo a Ramesh, que activen su micrófono, o a Alexandra tal vez, porque no sé si funciona bien la opción de idioma para él.
Ok. Ramesh, no estamos escuchando usted. No sé si el sonido está funcionando o no. Mm, alors, no sé si Ramesh, entonces yo vi que están apagando su cámara, pero el micrófono no estaba funcionando. Tal vez se intenta con el micrófono de su iPhone o lo intentas con su casco. No funciona y funcionaba al inicio de cuando usted entró. Entonces tal vez sale del Zoom y entra de nuevo para ver si puede funcionar así. Disculpe para este pequeño problema técnico. Ya está entrando de nuevo nuestro ponente Ramesh Sharma y esperamos que la técnica va a funcionar mejor ahorita. Hello, Floren. Sí, te escuchamos bien. Hello, Floren. Can you hear me? Yes, sí. Oh, Hola, sorry. pero me escucho. Extremely sorry. There was some Lo connectivity. siento, de verdad. Había ciertos problemas, pero ahora estoy bien y estoy listo. um, entonces, Ramesh, pueden colocarse en el canal inglés para que funcione bien la traducción y cuando está listo podemos empezar. Cuando quiera me diga y empieza su presentación y yo sigo con las diapositivas. Can I start, Floren? ¿Puedo comenzar, Florian? Estoy así. ¿Puedo comenzar?
Pero Alexandra, que, está que no está en los canales, ¿pueden decir para Ramesh de ponerse en el canal inglés, por favor? Hello. Sí. Uh, ¿Escucha o no? I, I I cannot find English channel No here. encuentro el canal en inglés. Aquí, ese es el problema. Okay. Up. So Ramesh, you can go to the option at the bottom of your screen, and you can choose in interpretation. The symbol is a globe, the English channel, and we have to find it if you want to the other the people who are listening to you can understand you, because they don't speak. A part of them don't speak English. So we can just go to the option in your screen. Can you see the option? Wait, no, I can't see option in my screen. There's no option button here. But you are just seeing like me and the other people who are showing we are present in the Zoom. Yes, Florin, but I couldn't find the option button in the screen. I can't see because there is only mute, stop video, share content, participants, and more. And in more, there is no option. There is only option for chat, meeting setting, and minimize meeting. That's all. No interpretation next to share No. screen. No, I can't see here. Disculpa, buenos días. Ahí donde están el número de participantes, ahí le das un clic y ahí te aparece un icono donde dice interpretación de idiomas en el mismo chat. Y ahí donde dice interpretación de idiomas, ahí le das y ahí está donde te aparece el audio original, inglés, francés, español, etc. Okay. Buen día, y le saluda Giovanni. Es posible que no le aparezca el icono porque tiene minimizada la pantalla, entonces hay que expandirla para que aparezca todo el menú y entonces ya va a aparecer el icono ahí para el cambio de idiomas que estaba indicando el compañero. Saludos. Gracias, Giovanni, gracias, Manuel. Pienso que es por... Dirían, estás hablando con el micrófono desactivado. No, es solo que estoy en el canal, no en canales. Pero como están con el teléfono, es diferente que con la compu. Entonces voy a explicar para él. So Ramesh, if you go in the list of the people who are participating to the meeting, I think if you click, there maybe will be an option to choose the language. Can you see it? No, Florin, there is no option called language here. This is the list of participants, but I cannot see any function for the translation. Okay, so or give me just 2 minutes. I'll try with some other instrument if I can see that. Just 1 or 2 minutes. I'm quickly connecting them. Okay, sorry for that. Thank you. Yeah, let me connect.
Entonces esperamos que el ponente Ramesh Sharma se conecta con una compu, otro sistema para que podamos intercambiar correctamente en cada uno su idioma. Gracias. Lo que podemos ver, lo que puedo contar para todos los participantes también, esperando por Ramesh Sharma, es que la próxima sesión de este curso va a ser este miércoles, pero a un horario diferente. Ahorita hacemos las intervenciones a las 2 de la tarde, horario GMT, pero la próxima sesión este miércoles va a ser a la 16 hora, a las 4 de la tarde, hora GMT también. Y vamos a tener una presentación de Olivier Ducourtieu y de Christian Castellanet sobre sistema de rosa y quema en Asia del Sureste y con preguntas sobre las leyes forestales en Asia del Sureste comparadas con las prácticas de los campesinos. Y esta sesión va a ser en español y en Yes, francés. Florin, I'm online now. Hola, Ok. Florence, estoy conectado. Entonces pueden ir en el canal inglés esta vez y si funciona bien. Yes, I'm in English channel now and it's worked properly. Estoy en el canal de inglés y está funcionando. Es una laptop distinta, lo siento por el inconveniente. Súper bien, muchas gracias para cambiar para una computadora y podemos empezar cuando quiere. Yeah, I'm ready. Thank Estoy you. listo, gracias. Así que, Florent, ¿debemos comenzar? Yes. Sí, podemos empezar. Thank you. Thank you. Gracias. Y lamento mucho el inconveniente porque acabo de empezar a trabajar en mi oficina, así que ciertos problemas técnicos, ¿no? Muchas gracias por darme esta oportunidad para dar esta presentación acerca de el tema forestal, las leyes que están implementadas en la India de 2010. Esto es muy importante por más de 18 millones de personas, las personas originarias que dependen del terreno y la naturaleza para su vida, dependen de la selva por su vida y su identidad. Así que esta es una presentación que habla de de todos esos aspectos y es genial tenerlos todos aquí. Siguiente dispositivo, por favor. Ok, muchas gracias. Aquí, amigos, quiero darles una idea acerca de todo el sistema acerca de las leyes forestales en la India. La primera acta forestal de la línea fue en 1865, así que hace más de 150 años. Esta fue
la primera que fue ejecutada por el Imperio británico. Esto ha alterado los recursos forestales y lo hizo por siempre. Antes de 1865, el terreno de la selva era, de hecho, pertenecía a la comunidad por los consejos de las personas originarias indígenas, pero cuando llega esta acta forestal en India en 1865, fue un gran cambio en el patrón de propiedad acerca de la selva y los recursos de la selva. La selva y el terreno de la selva, que antes era parte de la comunidad, antes de 1865, después de esta legislación se convirtió en una propiedad y del Estado. Pero el punto de cambio fue en 1927, donde la colonia de la India británica realizó otra legislación para lo que es para otro acto del acta forestal. La administración forestal va a imponer sobre la comunidad y la comunidad es responsable de mantener o conservar este ecosistema. Así que en 1927, en esta nueva legislación, fue otro punto que hizo cambiar la situación en toda esta crisis del manejo, la administración forestal y los recursos en India. Así que en todo este poder se destrozó por la comunidad y se fue hacia el Estado. Turning point, which was gained in 1980. El otro punto que hizo que cambiaran mucho las cosas fue en 1980, debido a la gran presión de las agencias internacionales. Llegaron a forzar al Estado para que hagan el diseño de otro acta, para una acta de conservación de la selva central. Las personas indígenas, los grupos tribales, sufrían bastante estigma de que eran personas con bastante prejuicio. En 1927, las personas que llegaron a esta legislación, en 1980, las personas que estaban que pertenecían a esto, los trataban como unas personas que lastimaban, de hecho, los campos selváticos. Y esto afectó la vida de miles de personas. El cuarto punto que hizo cambiar bastante la situación fue en 1972. Y en este año hubo otra legislación que cambió bastante la situación. Fue la Acta de Protección de la Vida Salvaje, que rompió todo el consejo y toda la coexistencia. Tigers, they lived with the wildlife. Ellos vivían con el bosque, con todos los animales y plantas que vivían ahí, pero este cambio hizo que se desconectaran completamente del bosque, hizo que, los animales cambiaron a ser propiedad del Estado, pero no tenían en cuenta que estas son personas indígenas que vivían con los tigres, los osos, todos los animales durante siglos. Entonces, antes de la independencia, hubo dos legislaciones antes de la independencia de la India y dos que llegaron después. Y esto creó una crisis. La siguiente, por favor. Entonces, déjenme que hable brevemente sobre qué tipo de anarquía surgió por causa de estas cuatro legislaciones y cómo impactaron estas legislaciones sobre la vida, la identidad de millones de personas indígenas en la India. Yo creo que la primera es que por
estas legislaciones que se veían como antitribales, anti-indígenas, tuvieron un impacto en las vidas de 83 millones de personas, casi el 10% de la población de la India. Entonces, eso creó una crisis enorme en las vidas de las personas indígenas. La segunda cosa muy importante, factor muy importante que impactó a las vidas de las personas indígenas fue un préstamo condicional que creó el gobierno de la India, que crearon a través de agencias internacionales como el Banco Global, el World Wildlife Fund. Estos estaban ayudando a aumentar lo que es el bosque. Entonces el acta de esta nueva, este préstamo afectó esta acta, hizo que los que estaban cortando los bosques se volvieran más agresivos y estaban quitándoles el terreno a esta gente. O sea que las personas nativas, indígenas, tribales, eran los invasores. Entonces el Estado tenía derecho a desplazar a estas personas y a llevarse más dinero, porque este préstamo condicional era responsable de crear un monocultivo que tenía poco valor para las personas indígenas, porque para ellos el bosque es un recurso muy grande para conseguir varias hierbas, flores. Por causa de esta condición, hubo una gran crisis entonces, para sus culturas y también para sus vidas. Entonces, por estas 4 legislaciones, miles y miles de personas nativas fueron desplazadas, porque de repente el Departamento del Bosque veían estos bosques como su propiedad y les dejaban aparte a estas personas indígenas y tribales. Entonces, por nuestros propios cálculos, alrededor de 8,6 millones de personas fueron desplazadas por causa de el Acta de Protección de Animales. Esta acta no permitía que hubiera ninguna persona habitando estas zonas protegidas. Solamente podían vivir allí animales, solamente podían vivir allí ellos y no personas. Y esto hizo que las personas indígenas no pudieran reclamar. Lo que es muy importante para nosotros entender es que por causa de estas nuevas legislaciones coloniales y las otras 2 que se realizaron después de la independencia, se apropiaron, acapararon grandes pedazos de la selva. Entonces, aunque ellos decían que el Departamento Forestal decía que querían proteger y conservar la biodiversidad, en realidad lo que esto estaba haciendo era atacar a las personas indígenas y tribales. Y fue de esta manera que miles y miles de personas fueron completamente desplazadas de sus tierras nativas. Siguiente, por favor. Entonces, déjenme darles una idea qué tipo de campaña se empezó a hacer por nosotros. Entonces, yo pertenezco a una organización que se llama ETA Pressure, que lucha por las vidas de personas indígenas, nómadas, comunidades nacionales, nativas. Entonces, nuestro principal propósito es conseguir demarcación de sus terrenos, sean indígenas u otras personas. Entonces, esto empezó antes de la independencia. En la historia
habla de muchos revolucionarios tribales indígenas. Ellos eran los que realmente lucharon contra la colonización de los británicos antes de 1927. Si ven para la zona de este o la zona sureste de la India, pueden contar el número de revolucionarios tribales que intentaron luchar contra la ley forestal y les dieron un eslogan diciendo, esto fue una lucha que empezó antes de la independencia, pero poco después de la independencia hubo otras organizaciones como Ekta Parishad y nosotros dijimos que esta ley, la nueva ley forestal, no protege nuestros derechos. Y es así que como hemos llegado a esta ley. Y él dijo una cosa muy interesante. Algunas leyes no se deben conservar, especialmente si la ley no protege los derechos humanos, nosotros tenemos el derecho a contestarlas. Esto comenzó un movimiento de ocupación de terrenos en todo el país y fueron las personas indígenas se sintieron inspiradas en ocupar sus terrenos nativos. Y esto fue un momento muy fuerte. Y me acuerdo de muchos líderes que fueron arrestados, que tuvieron que enfrentarse a muchos pleitos. Pero ellos decidieron no irse de la tierra y luchar por sus derechos de demarcación. Esto completamente cambió la cara del movimiento y tuvimos muchos éxitos. También hemos estado luchando contra... en mi vida anterior me dieron la idea de cómo las agencias internacionales, el Departamento Forestal de la India, se han vuelto demasiado agresivos contra las personas indígenas. Por causa de la ley empezaron a pensar que toda la zona que eran tierras indígenas empezaron a desplazarles y en lugar de conservar la naturaleza empezaron a plantar maderas comerciales que no tenían ningún valor para las personas indígenas. Entonces, Ekta Pradesh era una de estas organizaciones que decidieron luchar contra este ataque institucional contra las personas indígenas en los bosques y tuvieron mucho éxito, especialmente en la zona central de la India, porque se vio como una cosa buena para las personas indígenas. Pero Ekta Pradesh también es conocida por movimientos no violentos. Decidieron luchar contra esta legislación que era antitribal. En 2007 caminamos 350 kilómetros desde aquí hasta Nueva Delhi. 5.000 personas en un mes, tardamos un mes en las carreteras nacionales y después hubo una negociación entre el gobierno de la India, Ekta Pradesh, y esta nueva legislación consiguió una nueva política. Entonces voy a darles una idea sobre esta nueva política que hemos conseguido. La siguiente, por favor. Entonces, antes de empezar a ver estos obstáculos, voy a darles una idea de lo que es el Acta de Derechos Forestales. Es una nueva legislación que se creó en 2006, pero que se implementó a partir del 2008. Esta legislación en particular dijo muy claramente que porque había injusticias históricas contra las personas indígenas por causa de la ley británica, por causa de muchas de las leyes que se crearon después de la independencia, esta
este acta de derechos forestales dio un gran apoyo político de los socialistas, apoyo financiero y cultural a las comunidades forestales y les empoderó para poder conseguir sus tierras nativas. Y esta legislación fue muy importante para eso. Un aspecto muy importante de esta ley es que empoderó al Consejo del Pueblo, de los pueblos, de las comunidades. El Consejo Comunitario obtuvo el poder para empoderar a las personas nativas a conseguir sus terrenos nativos. Otro aspecto importante de esta legislación consiguió la demarcación de terrenos para personas ancianas, para mujeres, para todas las personas, porque saben que en la India las mujeres no son tratadas como agricultores, pero nosotros vimos en nuestra comunidad que ellas trabajan muchísimo. Entonces, por eso decidimos que los hombres y las mujeres ambos deben disfrutar de estos derechos de demarcación. Otro aspecto muy importante de esta demarcación es que da derechos completos a cada persona sobre su terreno, lo que va a cultivar allí. También le da derecho a construir una casa en el bosque. El tercer derecho muy importante es que todo el Consejo Comunitario les ha permitido reocupar y regenerar sus propios bosques y también recuperar los recursos de los bosques. Y el cuarto factor de esta legislación es sobre los derechos de habitación, que es muy importante para las tribus primitivas de la India que consigan ocupar sus tierras otra vez. Esta legislación es muy histórica y también intenta deshacer las injusticias históricas. Y es así que podemos conseguir estas cosas. Pero hay algunos problemas con estas cosas. Entonces, ¿cuáles son los problemas principales de esta legislación o después de esta legislación? La primera es la falta de alineación entre todas las leyes. Entonces, esta ley es muy progresiva y les da mucho poder al consejo de cada comunidad para proteger su tierra, su bosque y proteger su flora y su fauna. Pero, al mismo tiempo, en la India hay otra legislación que se llama la Ley de Adquisición de Terrenos, que les ha dado un gran poder al Estado para expropiar cualquier terreno en nombre del propósito para el pueblo. Entonces, el acta de los derechos forestales se ve que se pone enfrente de esta otra ley. Y entonces hay mucho conflicto entre ambas leyes en todo el país. El segundo problema es la forma de pensar de la administración de los bosques. Es colonial en la India. Aún tienen una forma de pensar de lo que los británicos les enseñaron. Entonces, eso quiere decir que aún se sentían como que tenían el control de todas las tierras forestales y de todos los terrenos para cambiar su forma de pensar a pesar de esta legislación que les dio el poder a la comunidad de disfrutar de sus derechos. El tercer problema es la apatía política y burocrática. Hay alrededor de 2 millones de familias que ya han recibido sus terrenos, que es un gran éxito de esta legislación. Pero todavía no hay un mensaje político fuerte. Todavía están
abusando de su poder, no alineando a las personas tribales para conseguir sus derechos. Y eso es una parte fuerte. En la cuarta punto, es la privatización del sector forestal. Este es un gran desafío en lo que es el cambio climático y la negociación que que se dio en Glasgow, incluso antes en la COP, y esta negociación de hecho falló Asia, diciendo que el Estado indio podía pedar más selva, más partes áreas. Eso significa que quiere dar una parte del terreno hacia las empresas privadas, al sector privado para que puedan crecer, hacer crecer más árboles. Eso significa que las personas que están, personas indígenas, personas tribales, eh, son todas esas comunidades, están esperando por esos derechos del terreno, están en el camino, porque ese pedazo de línea, ese pedazo de terreno, ahora el Estado está planeando dar este pedazo de terreno hacia las corporaciones enormes. Y eso es un desafío bastante grande que se está dando en India en estos momentos, así que quisiera parar aquí y me gustaría agradecer y lamento mucho por el inconveniente que se dio por el tema tecnológico, problemas técnicos, y quisiera tomar cualquier pregunta que tengan si quieren preguntar. Muchas gracias de nuevo. Muchas gracias, Ramesh, por su presentación, por este movimiento que es un trabajo súper importante. Entonces podemos hablar para preguntas de los participantes si quieren intercambiar con Ramesh. También Helen, si tiene una reacción sobre lo que nos presentó Ramesh ahorita. Sí, entonces va adelante, Elena, si quiere hablar. Pardon, tu me donnes la parole, c'est ça? Sí. Ah, d'accord. Oui, non, juste remercier Ramesh parce que nos deux interventions. Quería agradecer a Ramesh. Cuando yo estuve allí en el terreno, en el contexto de India, pude darme cuenta que efectivamente estas poblaciones que han sido expulsadas de sus reservas de selva, estas poblaciones llegaron a los pueblos, el Estado les construyó allí una especie de vivienda ahí al margen del pueblo y son considerados pues ciudadanos de segunda. Yo estuve allí y había también gente que nos decía cuidado con esa gente que acaba de llegar de la selva, puede haber delincuencia, beben y son realmente poblaciones excluidas y que poseen el gran conocimiento de, del bosque, de la selva. Es gente que es muy valiosa. Sí, estoy completamente de acuerdo con lo que acabas de decir, Florian. Tal vez podrías parar podrías dejar de compartir la pantalla para poder ver todos los participantes de manera apropiada. Muchas gracias. Está perfecto. Estoy completamente de acuerdo con lo que acabas de decir. Es un conflicto que se da, que está ahí en la sociedad, especialmente por por estos procesos extraños de desarrollo que se han dado. A veces ha habido legislaciones extrañas que no no han tenido bases apropiadas o no han reconocido los reclamos de las comunidades de manera apropiada, así que ha pasado. Puedo darles muchos otros ejemplos como
estas legislaciones debido a las nuevas políticas. Las cosas realmente están yendo hacia una mala dirección y hubo pelea desde el comienzo que pasó una lucha dentro de la comunidad por esto. Así que lo que voy a decir es que, en resumen, es que hay dos niveles de luchas, ¿no? Que surgieron a partir de todo esto. Es la lucha de las personas que luchan contra el Estado, que es fenomenal, se ve en muchas partes, y al mismo tiempo, a, debido a las políticas que son incorrectas, también hay una lucha en la comunidad, en muchos lugares, y está relacionado con el terreno, la selva, con lo que es el, que se puede dar por la privatización de la región. Se hace esta privatización por la legislación y así que esos son los desafíos que han surgido. Finalmente me gustaría decir que un desafío para todas las personas, especialmente para las personas que dependen de la naturaleza para para su identidad y para supervivencia, porque esos mismos recursos son los objetivos de grandes corporativas, de grandes multinacionales, los recursos de agua, de terreno, forestal. Así que lo que voy a decir es que en los últimos años he hecho mucha investigación en este tipo de conflicto y puedo ver una tendencia bastante directa, es que estas luchas de hecho están aumentando cada día, cada día. Muchas gracias. Muchas gracias, Ramesh y Helen. Después tenemos una Marta que quiere compartir cosas con nosotros. Adelante, Marta. Hola, buenos días. Muchas gracias, excelentes presentaciones, las dos. Tengo una pregunta a partir de que encuentro elementos, patrones comunes en este conflicto del bosque, de la destrucción del bosque en relación a los pueblos tribales y a los indígenas. Uno es conocer a partir de la experiencia de la India, cuáles consideran que son las figuras que se están utilizando para la privatización. Por ejemplo, en nuestros países, las administraciones forestales manejan las concesiones, manejan los permisos, las licencias, e incluso en comunidades indígenas que ya están reconocidas la autonomía, se maneja una figura que se llama permisos domiciliares. Pero cuando se va a buscar la información de esos permisos domiciliares, en los permisos domiciliares, en las zonas calientes, podemos decir, cuando se hacen los análisis de deforestación, ahí está la mayor deforestación. Entonces hay una excusa de la administración forestal del Estado para responsabilizar a las comunidades. Y esto es una trampa. Lo digo de esta manera porque es muy parecido. Es muy parecido, ya sea que estén reconocidos los derechos sociales, culturales, económicos de las poblaciones indígenas y tribales o no. Entonces el punto es, ahora hay un desafío que es cómo hacerle frente a este conflicto de la administración forestal que nos engaña, yo decía en una ponencia anterior, con dulces, con confites, con una figura para tener algunos beneficios, pero ustedes, ¿cuál ha sido también el elemento que ustedes en el caso de la India han logrado estar tan cohesionados para llegar a estos niveles de reclamo de derechos y de reposición de derechos? Eso pues, porque hay mucho por hablar y realmente es un tema que tenemos un desafío enorme, yo creo que en todo el mundo. Eso es, muchas gracias. Sí, Marta, estoy de acuerdo, entiendo lo que dices y estás completamente de acuerdo, tienes razón.
Hay 2 a 3 cosas que me he dado cuenta. Es bastante distintivo en lo que es la cronología en los últimos 20 a 30 años. Yo diría que en las personas en la India, eh, en personas indígenas tienen su derecho, tienen el derecho a su terreno y a sus recursos. Eso hace cientos de años. Ellos eran los propietarios de esos recursos. En 1927 llegó la legislación, em, eran tratados en ese entonces como propietarios antes y ahora con la nueva generación solamente tienen el derecho. Hay una diferencia entre lo que es propietario y derechos. Ahí es donde en otro momento se le dio lo que es una concesión de territorio. Antes de 1865 se puede llamar que era un propietario por esta em, legislación. Y en 90 Entonces tuvieron unas conversaciones que, que no podíamos ir hacia atrás. Y esto era una tragedia. Esto realmente es una tragedia para las más de 80 millones de personas en la India. Imagínense, casi el 10% de la población. Entonces, aquí yo diría que hubo un cambio que tuvo lugar en el ecosistema forestal y fue responsable de desfavorecer aún más a las personas. Y esto se hizo muy visible en las vidas de las personas en la India. Es muy interesante saber que el terreno, el tamaño del terreno que pertenece a las personas indígenas son precisamente los terrenos más pobres, más empobrecidos, porque la mayoría de los recursos ahora pertenecen al Estado, no a las personas. Y entonces, por eso, me gustaría decir aquí que esto fue un proceso y es un proceso de acaparación institucional de recursos. Fue acaparación organizado de bosques y de agua. Y el Estado tiene responsabilidad de eso, en primer lugar. Sí, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Después tenía una pregunta de Richard Hernández. Si quieren decirla al micrófono, adelante. Entonces voy a leerla y Richard, si quiere añadir cosas, enciende su micrófono para completar. Pero Richard quería saber cuántas hectáreas se han privatizado y si son para monocultivos arbóreos o plantaciones, en el caso que usted habló. Gracias. Yeah, thank you for a very interesting question. Gracias por su pregunta tan interesante. Primero, no hay datos transparentes existentes para contestarle, porque la Organización Forestal del Estado quiere esconder esto, porque están destruyendo la biodiversidad en nombre de crear más recursos de madera. Entonces, los datos del Estado no existen, no son completos sobre esto. Pero según nuestros propios cálculos, hicimos una investigación sobre esto y aproximadamente que el 40% del terreno forestal ya ha sido convertido en monocultivos. Y esto es un terreno enorme. No sé convertirlo en hectáreas. Serían unos cuantos millones de hectáreas. Pero aproximadamente se pueden imaginar el 40% de la selva
ya ha sido convertido para teak, bambú, otros tipos de acacia y otras plantas, árboles que tienen más valor maderero, que no tienen sentido para las personas indígenas. Pero lo investigaré e intentaré darle un número más exacto y Florian lo compartirá con ustedes. Pero ahora mismo no tenemos datos del gobierno, solo en los nuestros. Gracias. Gracias, Ramesh. Hay una otra pregunta que salió de Carolina. Carolina, si quieren decirla, adelante. Hola. Mi pregunta es si se sabe cuántas familias y comunidades han sido afectadas por la privatización de estas tierras y de la cual también ciertas familias y comunidades están afectadas, también se violan sus derechos humanos, como el tema de derecho a la tierra, para alimentos, para techo. Y si también hay una comunidad o pueblos que han demandado al gobierno porque también les violan sus derechos hasta ahora. Gracias, Carolina, por su pregunta tan importante. De nuevo, yo diría que no hay datos del Estado sobre esto, pero el hecho que sí podemos constatar que es muy fácil para hacer entender los que han sido afectados. ¿Quiénes son las personas afectadas y quién no? ¿Cómo definimos esto? Pero una cosa que es muy visible y que es muy fácil de entender es que tenemos alrededor de 83 millones de personas que son tribales y alrededor de 20 millones de personas que dependen de los terrenos forestales para su vida, para ganarse la vida. Son las comunidades pastorales, tribales, etc. Entonces, alrededor de 100 millones de personas que tienen dependencia directa sobre los bosques. Si me pide comentar cuántos de ellos están por debajo del nivel de la pobreza, que de estas 100 millones de personas, aproximadamente 80.000 personas, o sea, el 80% de las personas indígenas y personas que viven en los bosques, están por debajo de la línea de la pobreza. Que entonces oficialmente son tratados como personas de bajo nivel. Entonces es una gran cantidad de personas que no tienen sus derechos. Entonces la situación es muy diferente antes de estas legislaciones forestales, porque como ya le dije antes, ellos eran los dueños. Nunca fueron pobres, tenían mucho poder, estaban muy empoderados, tenían autonomía sobre sus propios recursos, pero por esta legislación que empezó primero por los británicos y después de la independencia también, se convirtieron en personas pobres. Yo diría en una palabra, eran ricos, tenían muchos recursos en el pasado, pero por esta acaparación organizada del Estado, de las multicorporaciones también, se convirtieron en personas pobres. Entonces la responsabilidad es directamente del Estado. Entonces, no sé si he contestado tu pregunta o si estás satisfecha con mi respuesta, pero estos son los números. Alrededor de 80 millones de personas fueron directamente afectadas por esta
legislación. Pero también una cosa muy importante que tiene que ver con la privatización. Es un nuevo fenómeno. En los últimos 15 o 20 años, muchos terrenos forestales fueron privatizados. El gobierno de la India hoy en día está intentando instalar una nueva política de privatización de bosques. Entonces, la idea es permitir a las compañías multinacionales que sean dueños de los bosques. Entonces, no sabemos cuántas hectáreas están intentando privatizar, pero ya se ha empezado el proceso indirectamente. Entonces, los efectos directos e indirectos, según nuestros propios cálculos de Ekta Pradesh, mi organización, podemos decir que alrededor de no menos de 50 millones de personas van a ser afectadas por esta privatización de los bosques. Es un gran desafío. No sabemos cómo van a privatizar los bosques, pero principalmente son las montañas, las zonas más altas, zonas que principalmente pertenecen a personas indígenas. Son las primeras lugares que van a ser adquiridos son estas zonas más ricas que pertenecen a personas indígenas. Gracias. Muchas gracias por su respuesta. Entonces, nos acercamos del final de esta videoconferencia. Podemos tomar las últimas preguntas o remarcas que tienen el público o también los ponentes si quieren compartir cosas antes de acabar con esta sesión. Y pueden levantar la mano o escribirla en el chat, como siempre. Moi, j'ai levé la main depuis un moment, je ne sais pas si... Yo tengo levantada la mano hace Perdón, un rato. yo no sabía que era levantar la mano de nuevo. Disculpe. Entonces, adelante, Hélène, disculpe. Donc, ma question, c'était... Mi pregunta. On sait, et c'est semble-t-il la même chose au Brésil et en Inde, la qu'avec la situación es muy situation du parecida Covid, entre en India fait, y Brasil. l'État en profite pour justement accélérer cette privatisation de la terre et donner des droits, notamment aux compagnies. Hélène, ¿podrías hablar en el micrófono? No te estamos escuchando. Hélène, disculpe, hay un problema, il y a un problème de micro, il y a un problème de micrófono. Vous m'entendez pas? No, très loin. La Tal vez, escucho muy lejos. ok, tal vez cambio no está en el canal francés, Hélène. Ah, pardon, je dois me mettre sur le canal quoi? Le canal français? Si, je suis sur le canal français. Ok. C'est toi, Florian, pour écouter le français, tu dois aller sur le canal No, français. yo escucho bien, es que es la traductora Sí, que no entiende. A ver, Hélène, dale, a ver. Ok, sí, ahí te escucho bien. Ahorita entonces está funcionando. Sí, Tuvo un sí, problema. puede continuar porque ya la escucho bien, sí. Entonces decía que la situación era muy parecida con Brasil y tengo que decir que he hecho algunos trabajos en Amazon y el problema de la tierra está afectando la vida de las personas. Los hombres necesitan dinero para poder pagar sus gastos, educación, etcétera, y entran en conflicto con sus esposas porque muchas veces ellos quieren plantar determinadas cosas, como por ejemplo caucho, hay allí monocultivos y las mujeres entonces se ven privadas de las tierras comunes también que en ciertas regiones pueden tener. Y quisiera saber usted cómo ve la cuestión y cuál es su experiencia. Yeah, very interesting question. It takes a lot of time to explain, but anyway, let me try
brief. So, yes, you are Una absolutely pregunta right. muy interesante. Voy a intentar ser breve. Sí, tiene toda la razón. Hay muchas contradicciones en toda la cuestión de la privatización. Pero voy a darle un ejemplo que es fácil de entender. Entonces, hubo un anuncio, un cambio en la legislación en la India y el gobierno central decidió abrir y vender, poner subastar los nuevos lugares para realizar minas. Y esto fue raro porque antes había una especie de barrera entre el sector privado y el sector público, porque esto fue raro porque fue durante la pandemia. No pudimos salir a la calle para protestar, para desafiar esto. Y entonces hicieron una subasta en línea. Fue como una forma de actuar secreta. Y estábamos completamente, no había manera de poder luchar contra esto de nuestra parte. El resultado fue que hubo muchas personas que tenían conocimiento de la adquisición de terrenos y porque tuvo lugar en línea, pues no tenían conocimiento ninguno. Y esto tuvo un impacto muy fuerte sobre las personas nativas. Imagínate, 17, 18 nuevas compañías de minería. Ellos lo iban a perder todo. Nunca apoyé la privatización de los terrenos. Uno, porque si el sector público está allí, hay algún nivel de responsabilidad. Pero las compañías privadas no puedes hacerles responsables del abuso de los derechos. Entonces, aquí en estas circunstancias, yo apoyaría el sector público, que los terrenos pertenezcan al sector público porque puedo ir a hablar con ellos. No puedes ir a hablar con las compañías privadas. No es fácil para las personas que están siendo afectadas porque no pueden ir a hablar con ellos. Yo diría que preferiría apoyar el Estado si el Estado se hace responsable y si el Estado escucha a las personas. Pero en mi organización y otras muchas organizaciones no apoyamos en absoluto toda esta cosa de la propiedad privada. A veces a través de la venta de los terrenos la gente recibe alguna compensación. Pero imagínense de las personas que dependen completamente del bosque para vivir. Entonces, ¿cómo les puede recompensar una compañía privada? Si no sea con dinero. Esto no va a resolver todos los problemas que tienen en su vida. Entonces hay matemáticas de compensación, de privatización nuevas que se tienen que hacer y que van en contra de los intereses de las comunidades. Sí, gracias. Muchas gracias, Ramesh. Entonces, nos acaba el tiempo juntos. Yo vi que hay algunas otras preguntas, como una de Marta. Entonces, lo que puedo decir para los participantes a esta sesión es que si tienen otras preguntas que le vienen después de esta presentación, que nos las mandan o que la colocan en la plataforma del curso y vamos a pasarlas para los ponentes para que intercambien con ellos. Y entonces quiero agradecer muchísimo a Elena y Ramesh para sus presentaciones, para compartir todos estos estudios y experiencias con nosotros. Y también quiero agradecer a todo el mundo de su presencia de asistir a esta sesión y
y de participar en los tiempos de intercambio. Y entonces, otra vez, si quieren ir en la plataforma para compartir lo que pensaron de este curso, van y animan a la vida de este curso fuera de las sesiones también. Y nos vemos entonces miércoles a las 16 horas GMT para una sesión sobre Asia del Sureste, cultura de rosa y quema y políticas de los estados de Asia del Sureste sobre los bosques. Y entonces, muchísimas gracias a todos otra vez y buena tarde o buena noche dependiendo de a dónde sea. Gracias. Merci beaucoup, merci à tout le monde. Thanks to interpreters also. Thanks to organizer and thanks to interpreter especially for. Gracias a la organización y gracias a Peter por toda esta traducción por mí. Gracias. Merci, au revoir. Adiós.